Sara Cristina Fernández Rivera, quien es la persona que se encargó en realizar el caso que ustedes estuvieron sufriendo en los últimos meses. Pues aquí está la responsable. Sara es abogada por la Universidad del Zulia en Venezuela. Es abogada en Ciencias Políticas por la Universidad Rafael Urdaneta, también en Venezuela. Y Sara y yo compartimos alma mater, porque Sara hizo su LLM, su maestría en Derecho en University College London. También algo muy destacable de Sara es de que ha hecho diplomados y cursos en diferentes lugares. Por ejemplo, estuvo en la Nuremberg Academic for Young Professionals. También hizo este Summer School, que es muy famoso en Derecho Internacional y que es emblemático en La Haya, que es The Head Academy of International Law. Téngalo en el mapa, que vale muchísimo la pena. Ha cursado 3 diplomados, uno en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Humanitario por la prestigiosa Universidad American University. También tiene un diplomado en Derecho Internacional de los Refugiados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR por sus siglas, y tiene un diplomado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por su universidad natal, Universidad Zulia. Sara actualmente es especialista en la oficina del secretario ejecutivo adjunto de petición y casos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde lleva 3 años en ese puesto. Solicito a todas y a todos que le den un fuerte aplauso a Sara. Sara, bienvenida y el micrófono es todo tuyo. Gracias, Roberto. Mil gracias por la invitación a ti y a la UNAM, por supuesto. En verdad es un gusto tener esta relación con la UNAM, en la cual todos los años, a través de la comisión, apoyamos a la elaboración del caso. Y es algo a lo que le damos mucho seguimiento, porque además luego quien gana el concurso trabaja directamente con la oficina del secretario adjunto de peticiones y casos en Washington. Entonces es un concurso en el que estamos bastante involucrados. Para mí fue un placer este año hacer el caso y pensar en cómo hacer algo que ayudara a pensar en el futuro, ¿no?, de los estándares interamericanos, capaz no en estándares que están ya consolidados, sino en cómo pueden desarrollarse ciertos derechos en los próximos años, y creo que el caso invitaba sobre todo a pensar en eso. Voy a referirme, no voy a alargarme mucho, pero voy a referirme a 3 puntos. Uno, con respecto al caso, ¿no?, el por qué elegimos el tema, el qué queríamos, sobre qué queríamos que los estudiantes pudieran reflexionar al elegir ese tema. Luego, sobre lo que sabemos hoy en día del derecho al cuidado, ¿no?, lo que se ha desarrollado a través del sistema sobre el derecho al cuidado, y finalmente sobre la evolución de estándares en el sistema, ¿no?, en el cual, como saben, la Comisión tiene un rol importante, porque no solo la Corte ha dicho que tiene un rol de garante del orden público interamericano, sino que es la única vía para acceder a la Corte Interamericana, ya que no hay un mecanismo de petición individual, ¿no?, sino que tiene que ser a través de la Comisión, y eso hace que la Comisión se tome su política de envíos de casos a la Corte muy en serio, reflexionando sobre en qué forma esos casos van a apoyar al sistema para tener estándares sobre los diversos derechos que están tanto en la Convención Americana como en el resto de los tratados interamericanos. Entonces, comenzaré a hacer una breve referencia a por qué el caso, por qué los temas y cuáles son los diversos ángulos que queríamos reflejar, y que vale decir que creo que los equipos, al menos los que vi hoy, ya que fueron los únicos que tuve la oportunidad de ver,
los identificaron y los desarrollaron muy apropiadamente, entonces estoy bastante orgullosa de eso y del trabajo de los equipos en identificar esos temas. ¿Por qué el derecho al cuidado, ¿no? Que era un punto central del caso? Queríamos buscar un caso sobre el cual, como les dije, no hubiese actualmente un desarrollo claro por parte del sistema. En ese momento, cuando se decidió el tema y cuando se elaboró el caso, aún ni siquiera había salido la opinión consultiva 3125, que surgió cuando, supongo, estaban ya elaborando ustedes sus memoriales. Entonces, en ese momento ni siquiera estaba la opinión consultiva, pero ya sabíamos que había iniciado el proceso por petición de Argentina, de que la Corte reflexionara sobre el derecho al cuidado y los distintos ámbitos de este derecho, y ya había habido las audiencias, ¿no? Sabíamos que había tenido una amplia participación de estados y de organizaciones de sociedad civil y de otros organismos internacionales, entonces pensamos que era una buena ocasión para que los estudiantes pudieran reflexionar sobre un tema que sabíamos que iba a haber una opinión consultiva, no había en ese momento, pero sobre todo todavía no tenemos un caso en la competencia contenciosa de la Corte que permita aplicar lo que desarrolló la Corte en la opinión consultiva. Entonces va a ser muy interesante, sobre todo para ustedes que estuvieron involucrados en el caso, de ver luego si existe un caso de la Corte en donde se aplique el desarrollo que hizo en la opinión consultiva y el desarrollo que ustedes hicieron a través del concurso, el ver cuál es el alcance real, cómo se puede materializar la responsabilidad estatal por la violación al derecho al cuidado, teniendo en cuenta lo abstracto que puede parecer a veces, ¿no? Algunas de las consideraciones relacionadas a este derecho. El segundo lugar es que el caso busca mostrar cómo opera la interseccionalidad, ¿no? Cómo cuando existen distintas categorías de vulnerabilidad, se puede configurar un daño y una responsabilidad estatal particular que no se configuraría si faltase una de esas categorías, ¿no? Y creo que el caso con las categorías de género, ¿no? De la condición de Natalia, el hecho de ser mujer, y el hecho de ser migrante, configuran una vulnerabilidad particular por su imposibilidad de acceder al sistema de salud porque no tiene la nacionalidad y por lo tanto ni siquiera puede ser atendida como en el sistema público, y además de no poder acceder a la nacionalidad porque por el hecho de ser mujer, porque eso es algo que la Corte ha enfatizado mucho, ¿no? El hecho de que las responsabilidades de cuidado caen desproporcionadamente en las mujeres, no puede probar sus medios lícitos de vida y por lo tanto no puede acudir, no puede tener la nacionalidad por naturalización. Entonces vemos que esas dos categorías de vulnerabilidad se configuran en una vulneración particular que no existiría si faltara una de esas categorías, ¿no? O en todo caso que el daño podría ser distinto, menor, la responsabilidad estatal podría ser menor si no existiera una de esas categorías. Hay una tercera categoría que me alegró mucho escuchar de parte de los participantes de hoy, que es una categoría que no está desarrollada, pues no es una categoría incluida expresamente en el artículo 1.1, pero sí es una categoría que mencionó la Corte en su opinión consultiva sobre el derecho al cuidado, que es el ser cabeza de una familia monoparental, ¿no? Y que en este caso también jugó un rol en la situación de la víctima. Entonces, el caso buscaba era mostrar esta interseccionalidad y cómo estas distintas capas, digamos, de vulnerabilidad terminan ocasionando un daño. Esto ha sido desarrollado por la Corte y seguramente que ya manejan los casos similares, pero si vemos, por ejemplo, en el caso Vicky Hernández, como la Corte analiza, bueno, por el hecho de ser mujer trans, de ser trabajadora sexual, de ser una persona viviendo con VIH, y ve cómo estas distintas categorías terminan generando una vulnerabilidad particular. Tenemos otros casos interesantes también, como el caso IBE contra Bolivia, en el cual la Corte dice, bueno, realmente esta categoría no ocasionó una discriminación adicional, no ocasionó una vulneración adicional que implique la responsabilidad estatal, pero entendemos que sí pudiese serlo, ¿no? El hecho, por ejemplo, de IBE de ser refugiada en Perú, en Bolivia. Entonces, eso es el segundo punto con respecto a la interseccionalidad. Y el tercer punto de por qué se pensó el caso, y es que el caso queríamos presentar una situación en la cual hay dos temas que son típicamente temas
de soberanía nacional, como de jurisdicción nacional, con los cuales los estados son muy celosos, ¿no? Y sobre los cuales los estados alegan siempre el principio de complementariedad cuando un caso llega al sistema y sobre todo su potestad de regular al nivel interno estos temas independientemente de, obviamente, cumplir con las obligaciones a nivel internacional. Y estos son naturalización, ¿no? El otorgamiento de la nacionalidad y el tema de seguridad social. Entonces, queríamos tener dos temas en los cuales, que son temas típicamente en los cuales el Estado tiene una amplia potestad para regular al nivel interno. Sobre todo con el tema de la nacionalidad, hay aún mucho desarrollo por darse con respecto al otorgamiento de la nacionalidad por naturalización, ¿no? Porque los escuchamos hoy citando los casos de niñas Yanibosico, de personas haitianas y dominicanas expulsadas de República Dominicana, incluso el caso Aval contra Argentina, son casos que analizan el tema del artículo 20 del derecho a la nacionalidad en general, pero sobre todo desde el punto de vista de uno, de prevenir la apatridia, ¿no? De personas que tienen derecho ius solis porque nacen en el territorio y no necesariamente de la potestad que tiene el Estado de regular que un extranjero que tenga otra nacionalidad, es decir, que no esté en riesgo de apatridia y que no haya nacido en su territorio, pueda adquirir la nacionalidad, ¿no? Seguramente que esos precedentes que mencionaron hoy van a ser utilizados por la Corte en casos de nacionalidad por naturalización, pero es aún un estándar que está en proceso de desarrollo y por eso también consideramos que era relevante incluirlo. Algo que es con lo que el Estado, por supuesto, iba a basar la mayoría de sus argumentos y que tuvimos muy en cuenta, es el tema de la progresividad, ¿no? Y es un tema que vemos incluso en la opinión consultiva de la Corte, que cuando habla de las obligaciones estatales en materia del derecho al cuidado, siempre incluye la palabra progresivamente. El Estado está obligado progresivamente a, y también por eso en el caso pensamos, ok, es un Estado que ha tomado algunas medidas para incluir a las personas extranjeras e incluso ha intentado hacer una reforma legislativa y ha hecho una campaña para hacer conciencia a los actores que pueden cambiar la normativa de que reconozcan el derecho al cuidado, ¿no? Entonces, lo hicimos con esa intención de pensar en, bueno, ¿cómo medimos la progresividad, ¿no? ¿Qué medidas se han tomado? Si esas medidas son las medidas que aseguran o garantizan el contenido mínimo del derecho y también el tema de no tomar ninguna medida que sea regresiva, ¿no? Que son los principios que rigen la progresividad. Y por último, darle, por supuesto, a los representantes la posibilidad de argumentar todo el tema del derecho al cuidado y del derecho, de los derechos interrelacionados a través del artículo 26 de la Convención, ¿no? Siguiendo el estándar relativo en el caso de Perú en la Corte. Luego, el segundo punto que iba a tocar es lo que tenemos hoy en día del derecho al cuidado. Supongo que para estas rondas y para elaborar sus escritos tuvieron muy en cuenta la opinión consultiva emitida por la Corte y yo quería resaltar tres aspectos, ¿no? de lo que dice la Corte en la opinión. Uno, el derecho al cuidado es un derecho autónomo, ¿no? Y creo que esto es muy importante porque va a ser la base de cualquier posibilidad de encontrar responsabilidad estatal en un caso particular en la competencia contenciosa. Es un derecho autónomo que la Corte dice, si bien no se desprende de un derecho en particular de la Convención, sí se desprende de una gama de derechos, incluyendo el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, por supuesto el derecho a la salud a través del artículo 26, y que como tal tiene que garantizarse y respetarse. Además de esto, está relacionado a otros derechos, porque en la medida en la que no se reconoce el derecho al cuidado, el Estado no va a poder adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la salud, por ejemplo, como ocurre en el caso de Natalia Urrachaga, pero también otros derechos, ¿no? El derecho a una vida digna, el derecho a la integridad personal, y por lo tanto para garantizar el derecho al cuidado también tienen que garantizarse esos otros derechos dependiendo del caso en concreto.
Lo segundo de la opinión consultiva es que establece obligaciones para los estados. Y esto es muy relevante para una futura competencia contenciosa de la Corte. Establece responsabilidades de respeto y de garantía. Y sobre todo, establece acciones positivas que tiene que hacer el Estado, ¿verdad? Que necesita necesariamente hacer el Estado para poder garantizar el derecho. Lo tercero es que también está vinculado al caso, es que reconoce los cuidados como un trabajo formal. Y esto es como una forma de trabajo, perdón. Y esto es importante porque, y en el caso en particular lo vemos, ¿por qué? Porque la falta de obtención de ella, como de este certificado de medios lícitos de vida, es porque no se reconoce a los cuidados como una forma de trabajo. En la medida en la que se reconociera el trabajo, los cuidados como una forma de trabajo, la vulneración que la víctima habría sufrido es mucho menor. ¿Qué conlleva esto? ¿Qué conlleva esto según la opinión consultiva de la Corte? El reconocimiento de los cuidados como un trabajo formal. Uno, que tienen que haber garantías mínimas, el Estado tiene que ofrecer garantías mínimas para garantizar el bienestar de quien ejerce los cuidados. Dos, que los estados deben progresivamente implementar sistemas que permitan garantizar la seguridad social de estas personas. ¿Cómo lo van a hacer? Depende, por supuesto, de la potestad a nivel nacional de cada estado, de decir cuál es el mejor mecanismo, ¿no? Incluso escuchábamos hoy alguna idea por parte de las representantes de las víctimas de decir, bueno, que se acepten aportes voluntarios con los cuales algunas cuidadoras pueden aportar voluntariamente al sistema. Pero hay varias ideas de cómo, de acuerdo a la normativa interna, el Estado puede organizar su sistema de seguridad social para asegurarse que estas personas que ejercen los cuidados sean incluidas, y eso depende de que los cuidados sean reconocidos como una forma de trabajo. Luego, que se otorguen pensiones de invalidez, vejez y sobrevivencia a quien ejerza el cuidado, que también está asociado a este reconocimiento. El garantizar el derecho a la salud de las personas que ejercen el cuidado como trabajo. Y estas son sobre todo las más relacionadas al caso. Y en esta medida, lo que dice el Estado es, a nivel interno, los estados tienen que reconocer que los cuidados es una forma de trabajo. Esto genera obligaciones legislativas, es decir, que si hay estados que no cuentan actualmente con una normativa que les permita garantizar el derecho al cuidado y reconocerlo como un trabajo, entonces tendrán que hacer la modificación legislativa que corresponda para hacerlo de acuerdo al artículo 2 de la Convención. Finalmente, decirles con respecto a la opinión consultiva que hay debate aún sobre lo vinculante que puede ser una opinión consultiva, ¿no? O sea, es una opinión consultiva, no es la determinación de un caso particular y por lo tanto no es vinculante directamente a los estados. Sin embargo, sí hace saber cuál es el criterio de la Corte con respecto al contenido, al alcance y a la relación que tiene un derecho con otros. Entonces, es de mucho valor porque brinda el estándar que la Corte considera que contiene un derecho, pero no es una decisión que pueda ser aplicada directamente por los estados que son parte de la Convención. Cuando se puede ver como reflejar la mayor fortaleza, ¿no?, de una opinión consultiva, es cuando luego de que se emitió la opinión consultiva, la Corte llegue a conocer un caso en la competencia contenciosa en la cual pueda desarrollar el contenido del derecho al trabajo, y esa es la oportunidad en la cual la Corte puede tomar esos estándares que había desarrollado en la opinión consultiva, concretamente en un caso, aplicarlos y de esa forma se vuelve, digamos, vinculante a través de la competencia contenciosa para los estados. Pero sí dejar claro que hay como mucho debate sobre cuando incluso desde la comisión utilizamos opiniones consultivas en un informe sobre lo vinculante que es esa opinión, ¿no? Pero sí establece cuál es el criterio de esa composición de la Corte. Y relacionado con esto, y es lo último a lo que voy a referirme, es cómo se crean estándares en el sistema, ¿no? Muchos de los estándares que tenemos hoy en día con decisiones de la Corte, que tenemos como consolidados, que son estándares que ya aplicamos, bueno, sin pensarlo, porque son
estándares que han sido reiterados numerosamente por la jurisprudencia de la Corte, son estándares que en su momento fueron novedosos, ¿no? Entonces, siempre es importante seguir pensando en no solo en los derechos sobre los cuales ya la Corte se ha pronunciado numerosamente y cómo esos derechos pueden tener un estándar que incluya una nueva dimensión que antes no se había visto porque el caso brinda eso, ¿no? O sea, cuando la Corte conoce un caso en su competencia contenciosa, va a analizar las particularidades del caso y a veces el caso brinda la posibilidad de referirte a elementos que no te habías referido antes con casos que eran similares sobre el mismo derecho, pero que tienen algunos elementos novedosos. Entonces, en esto la Comisión tiene un rol importante, ¿no? Porque, como les había dicho, la Comisión decide los casos que le llegan a través de un informe, que es el informe que denominamos informe artículo 50, porque se adopta de acuerdo al artículo 50 de la Convención y establece responsabilidad estatal, ¿no? De acuerdo a la Convención, la Declaración y los otros tratados de los cuales la Comisión tiene su competencia para el sistema de peticiones y casos, y la Comisión establece unas recomendaciones para que el Estado ejecute, ¿no? Esas recomendaciones usualmente están pensadas en la reparación integral, es decir, siempre vamos a tener una reparación de indemnización o de reparación del daño material e inmaterial y de medidas de satisfacción, que es lo que decimos como reparación integral. Luego, medidas de rehabilitación, medidas de investigación, si se requiere en el caso, medidas de búsqueda, si es un caso de desaparición en donde la desaparición continúa, y por último, medidas de garantías de no repetición, ¿no? Que son medidas legislativas, administrativas o de cualquier otra índole que garanticen que esos hechos no van a ocurrir en el futuro. Una vez que la Comisión emite su informe, continúas haciendo la supervisión de la implementación de esas recomendaciones y si el Estado ha aceptado la jurisdicción contenciosa de la Corte, puede decidir enviar el caso a la Corte, ¿verdad? Hay una presunción de envío que está en el artículo 45 del reglamento de la CIDH, que es que dice que si en 3 meses de haber notificado el informe el Estado no ha cumplido con las recomendaciones, la Comisión procederá a enviar el caso a la Corte. Dice enviará el caso a la Corte. Entonces hay una presunción de enviar el caso y si no va a enviar el caso, pues tiene que motivar la decisión de no enviar el caso por la mayoría absoluta de los miembros de la Comisión. La decisión de enviar un caso a la Corte es de mucha relevancia y por lo tanto lo toma el Pleno de la Comisión, ¿no? Son los miembros de la Comisión quienes toman la decisión. Todo esto es un poco de contexto porque quería comentarles que uno de los elementos que da la Convención y el reglamento de la CIDH para que la Comisión decida enviar un caso a la Corte es precisamente la necesidad de desarrollar o aclarar un punto en la jurisprudencia. Entonces, cuando se está analizando el envío, es uno de los elementos que tiene importancia para que la Comisión decida que el caso debe ser conocido por la Corte, porque piensa, bueno, en este caso se va a apoyar para que la Corte desarrolle este tema, ¿no? Como puede ser el derecho al cuidado, por decir un ejemplo, porque es el caso que vimos en la competencia. Esto sin perjuicio de que, por supuesto, lo más importante es que haya una necesidad de obtención de justicia, es decir, que no se haya reparado a la víctima, que no se hayan implementado las recomendaciones, que las víctimas deseen enviar el caso a la Corte, entre otros aspectos que se toman en cuenta. Aproximadamente la Comisión envía 29 casos al año a la Corte, depende, pues el año pasado se enviaron 26, el anterior 33 y antes de eso en algún año se enviaron 40, entonces varía, pero aproximadamente 29 casos al año. Esto no necesariamente son casos todos que van a desarrollar la jurisprudencia del sistema, ¿no? Muchos casos son casos de graves violaciones de derechos humanos, sobre los cuales ya hay como estándares bien definidos, o de imposibilidad de acceder a un recurso determinado, a un recurso de casación, por ejemplo. Entonces son estándares que están bastante definidos, pero sí hay varios que van a ayudar a desarrollar estándares en el sistema. Entonces quería comentarles algunos de estos y luego les comentaré algunos en donde puede que incluso lleguen a tocarse temas del derecho al cuidado. El primero que les quería mencionar es un caso que se envió de Perú, que es un caso de esterilizaciones forzadas como una política de Estado, que es el caso Celia Durán contra Perú.
La Corte ya en el caso Ibe se había referido a esterilizaciones sin consentimiento, pero esto es un caso de esterilización forzada como política de Estado y en un contexto de sistematicidad. Entonces es la primera oportunidad en la que la Corte va a poder referirse a esa práctica determinada. Luego tenemos también casos de investigación y fiscalización de clínicas pediátricas privadas, por un caso que se envió contra Brasil, de la muerte de alrededor de 90 neonatos en una clínica privada. Casos en donde se puede discutir la obligación del Estado de tomar medidas para fiscalizar y supervisar obras de arte en espacios públicos. Es un caso muy interesante y que tuvo audiencia recientemente, que es un caso de una escultura que había en una vía pública en Argentina, que eran toneladas de hierro y que cayó debido a falta de control y mató a una niña. Entonces, es la primera oportunidad en la que la Corte podrá pronunciarse sobre ese aspecto. Y también tenemos algunos casos que están más vinculados al derecho al cuidado y al derecho a la salud, como el caso del Federico Mora, que es un caso contra Guatemala que se sometió recientemente, y ese caso es sobre las medidas que debe garantizar el Estado en la institucionalización de personas con discapacidad mental. Luego un caso también sobre los derechos de las personas mayores incluidas en instituciones geriátricas, que es el caso Martino contra Argentina, y dos casos también relacionados al tema de mujeres, un caso de violencia sexual contra una mujer con discapacidad y un caso, ese es de Ecuador, y un caso sobre los estándares relativos a mujeres embarazadas, lactantes y en posparto que están detenidas o privadas de la libertad. Entonces, hay casos que están como más asociados a la posibilidad de que la Corte desarrolle análisis de derecho a la salud, ¿no? De las obligaciones que tiene el Estado con respecto a personas con discapacidad, a instituciones de salud, ¿no? Como un todo. Y veremos si en alguno de estos o en algún futuro caso se tiene alguno en el que la Corte pueda aplicar el desarrollo que hizo en la opinión consultiva y el desarrollo que también ustedes hicieron en la participación del concurso. No sé si tenemos preguntas. Sara, muchísimas gracias. Primero que nada, quiero darte la bienvenida a tu casa, la Facultad de Derecho, la UNAM. Muchísimas gracias por haber aceptado. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, a través de ti quisiéramos enviarle a la comisión un mensaje de agradecimiento porque su participación en este concurso es valiosísima y fundamental. Por todo el acompañamiento que nos dan durante todo el proceso que se sigue en el concurso, pero yo quisiera enfatizar dos aspectos importantes de esta relación entre la comisión y la Facultad de Derecho, y es justo el trabajo que tú hiciste para la elaboración del caso que se discutió aquí, que tuvimos jornadas muy intensas y que te agradecemos el esfuerzo, la dedicación, el corazón que pusiste en la elaboración no solamente del caso, sino de la resolución del Tribunal Constitucional, del informe de la comisión. Mil gracias. Y también porque la comisión es anfitrión de la persona que vaya del equipo ganador a hacer una pasantía a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que muy seguramente va a estar colaborando en tu equipo de trabajo. Entonces, eso para nosotros es valiosísimo y de nuevo te queremos dar la bienvenida y agradecer. Y sí, quisiera abusar de ti y pedirte que nos regales, por favor, un diálogo con los asistentes que seguramente tienen muchas preguntas que hacerte y que si es una fortuna que estés aquí, ellos puedan conversar contigo y hacerte algunas preguntas que tal vez ahí les inquietan sobre el caso, si me lo permites. Claro que sí. No sé si alguien tenga alguna pregunta, por favor. Uh-huh. Parte de la discusión de lo que salió ahorita me deja una preocupación. Mi pregunta sería si consideras o no consideras que hay una regresividad en el carácter protector del sistema interamericano de derechos humanos, no respecto al alcance de un derecho. Por ejemplo, en la discusión de las opiniones consultivas, en la 21 la Corte Interamericana dice que deben de ser consideradas como derechos humanos.
Súper gracias por la pregunta, que es bastante integral. Te lo voy a responder directamente, de mi opinión, que es lo que solicitaste. Yo no considero que hay regresividad, ¿no? Creo que en muchos casos recientes de la Corte podemos ver incluso un desarrollo de algunos derechos, ¿no? Incluso situaciones en donde estaba muy en la palestra el tema de la jurisdicción nacional de las competencias de los estados, que es el caso Chirino-Salamanca contra Venezuela. No, es un caso de excepción preliminar en el cual Venezuela alegaba que, como ya había denunciado la Convención Americana en el 2012, los hechos que ocurrieron después del 2013, que es cuando comenzó a ser vinculante esa renuncia, no eran aplicables y que por lo tanto la Corte ya no tenía jurisdicción contenciosa para conocer casos de Venezuela. Fue un caso en el cual muchísimas actores pensaban que era un caso en el que la Corte podría decidir conservadoramente, ¿no? Pues es un tema de ratificación de tratados y de renuncia, que usualmente ha sido uno de los temas en donde se da mayor discreción a los estados para ratificar o no un tratado, y vimos cómo declinaron no admitió las excepciones preliminares referentes a la competencia por el tiempo, y decidió que va a ser competente para conocer los casos de Venezuela. Y en general la Corte ha seguido los estándares, ¿no? que había desarrollado previamente. Pero sí quiero decir, el sistema interamericano es un sistema de derecho internacional, ¿no? Y por lo tanto siempre, no solamente ahora, está basado en el consentimiento de los estados para crear la Convención Americana, para ratificar la Convención Americana y luego para ratificar los distintos instrumentos que forman el Corpus Juris. Entonces, eso no podemos dejarlo de lado, ¿no? O sea, siempre va a ser un sistema entre estados, en el sentido de que fueron los estados los que lo crean y los que se vinculan prestando su consentimiento para que esos tratados sean obligatorios. Luego, la complementariedad y la subsidiariedad es natural del sistema. O sea, el sistema es un sistema complementario. ¿Por qué? Porque lo ideal es que las jurisdicciones nacionales sean las que conozcan los posibles casos en donde hay una vulneración de derechos humanos y a través de sus autoridades, especialmente de su sistema judicial, puedan presentar recursos para que los ciudadanos acudan a esos sistemas y obtengan una declaración de violación si es que hay, y también una reparación. Entonces, el sistema es subsidiario. Eso lo vemos con la obligatoriedad de agotar recursos internos, por ejemplo, que es, bueno, si el Estado no ha tenido la posibilidad de conocer este asunto y repararlo, pues no puede la víctima acudir directamente al sistema. Entonces, entiendo como la preocupación del uso de complementariedad y subsidiariedad, pero el sistema es subsidiario. Incluso si vemos la jurisprudencia de la Corte, en la mayoría de los casos en donde el Estado alega como excepción el hecho de que es un tema que ya fue atendido por el Estado y que por lo tanto en base a la complementariedad la Corte no puede conocer, estos argumentos son en su mayoría tenidos en cuenta, pero no encontrados como para limitar la competencia de la Corte. Entonces, no pienso que sea un peligro. O sea, el sistema es un sistema subsidiario y, al contrario, el deber de la Corte es tener estándares claros para que a lo interno los estados puedan asegurarse que esas violaciones no ocurran, ¿no? Ordenando las modificaciones legislativas o los cambios de práctica administrativa si es necesario. Y también me parece que en la medida en la que hay mayor participación estatal en el sistema, ¿no? Que es algo positivo porque al final es un sistema que fue creado, como digo, por los estados, y en el que es positivo que los estados acudan para defenderse, para interponer excepciones, porque mientras más información se tiene para decidir un caso, mejor. Mientras más información aporte el Estado y más argumentos aporte el Estado, pues mejor va a ser la resolución del caso, porque se va a poder evaluar como las distintas dimensiones que trae un caso particular y no diría que la participación estatal o lo que genera la mayor participación estatal sea algo negativo. Yo pienso que lo importante va a ser siempre, uno, que se mantengan los estándares, ¿no? O sea, que no haya una regresividad en lo sustantivo del derecho, y me parece que no ha ocurrido. Cuando ha habido un cambio jurisprudencial, usualmente la Corte lo ha retomado luego o ha aclarado el punto en la jurisprudencia siguiente. Entonces,
Entiendo la preocupación, como si sin duda es un sistema en el cual se habla mucho del carácter subsidiario, de la necesidad de agotar recursos internos, de que los estados son los que los estados participan y que hacen alegatos, pero no lo veo como algo negativo. Y lo de las opiniones consultivas, es cierto que el desarrollo que hace la Corte en las opiniones consultivas es muy valioso, pero también es cierto que la Corte no puede determinar responsabilidad internacional en abstracto, ¿no? Entonces, en la medida en la que lo desarrollado por la opinión consultiva se aplique en casos concretos, en casos contenciosos, creo que está resguardado como ese desarrollo que se hace de la opinión consultiva. Otro tema sería si la Corte desarrolla algo en una opinión consultiva y luego en un caso contencioso no lo toma en consideración o incluso adopta un estándar que es distinto a esa opinión consultiva, ¿no? Pero no necesariamente el hecho de que la opinión consultiva no sea aplicable como decisión directamente a los otros estados significa una regresión en el estándar del derecho que ahí se establece. Muchas gracias. Esta última respuesta asimila responsabilidad internacional y obligaciones internacionales, ¿no? Conforme al proyecto Crawford, un elemento de la responsabilidad internacional es la existencia de una obligación internacional, pero no son los mismos. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo, no se puede generar responsabilidad internacional en abstracto, pero el desarrollo del contenido de obligaciones en abstracto, obligaciones que por su propia definición son vinculantes, porque ese es el carácter del término de vinculatividad. Yo no entiendo, creo que la contraparte, o sea, si seguimos haciendo estas distinciones entre la cosa interpretada y el contenido normativo de la cosa interpretada respecto de, o sea, la disposición y el contenido normativo, regresamos a que la obligación internacional solo es la literalidad de la disposición. No, entiendo claramente la diferencia entre obligaciones internacionales y la determinación de la responsabilidad internacional. Mi punto es que si la Corte desarrolla ciertas obligaciones internacionales en una opinión consultiva, no va a tener la posibilidad de decir si el Estado cumplió o no cumplió con esa obligación, al menos que haya luego un caso particular en el que pueda conocerlo. Entonces, lo importante es que la Corte diga, estas son las obligaciones que yo considero, y que luego, en algún caso particular de la competencia contenciosa, pueda decir el Estado cumplió o no cumplió con esa responsabilidad, porque si no, pues ahí está el desarrollo. Los Estados deben implementarlo a lo interno para no incurrir en responsabilidad internacional, porque si la Corte tiene un estándar de obligaciones, el Estado no implementa esas obligaciones, entonces se puede peticionar ante el sistema para decir el Estado es responsable y en ese sentido el desarrollo de esa obligación es vinculante. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor. Sí, de hecho, ese tema estaba como en una línea gris muy fina por el tema de urgencia, ¿no? Por decir, bueno, si hubiese sido una urgencia, entonces sí hubiese tenido acceso a la salud. Pero como el personal médico determinó que no era una urgencia, entonces no tuvo posibilidad de acceder a la salud. La perspectiva que trajeron sobre los riesgos que tiene para la salud reproductiva creo que es valiosa porque ayuda a verlo desde el punto de vista no de el nivel de gravedad que tenía en ese momento atenderlo, sino de prevención, ¿no? De decir, puede ocurrir un daño en el futuro y el Estado ya tiene conocimiento de que esta persona tiene esta condición y si no actúa, ese daño se va a materializar en algo que sí va a ser de gravedad, pero ya va a comportar la responsabilidad estatal. Entonces, es un poco estaba para ambos equipos de poder decir sí era grave, pero no lo suficientemente grave como para
que necesitara una acción directa y la percepción de prevención es un plus importante, por supuesto, si uno representa a las víctimas, para decir, bueno, capaz no cumplía con el nivel de gravedad de acuerdo al personal médico, pero sí comportaba una obligación de prevención por parte del Estado, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues reiterarte nuestro agradecimiento, Sara. La Facultad de Derecho, a través de la Coordinación de Vinculación Académica, quiere hacerte entrega de una constancia y unos regalitos. Gracias. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a cambiar la mesa, vamos a ya realizar la ceremonia de premiación y de clausura. Les pido unos 10 minutos de paciencia para hacer el cambio de mesa. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ti.